Aquí, entre dos. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí entre dos, nada menos que con el doctor Rodrigo Peniche Amante. Él es psicólogo y psicoanalista, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, antes que otra cosa, muchas gracias por estar aquí entre dos. Un gusto estar conversando contigo, Patricia, y con todo el auditorio de Aquí Entre Dos. Así es, doctor, y fíjese que el tema que tenemos esta semana aquí entre dos es hablar del estrés laboral. Exactamente, ¿qué es el estrés laboral y cuáles son estas condiciones que propician el estrés laboral? Okay. Quizá es importante que ubiquemos a nuestros amigos de la audiencia. El estrés es una respuesta que ya traemos de fábrica. Todas las personas tenemos esta, vamos a llamar, esta sobremarcha. Cuando nosotros, y este es un punto bien importante, cuando nosotros valoramos que algo puede ser amenazante en el sentido de que va a cambiar el estado en el que yo me encuentro de forma significativa, yo de manera inconsciente le pido a mi organismo que reaccione preparándose para actuar o para retirarse de esa situación. Y es un mecanismo muy efectivo. Si no tuviéramos estrés, pues no nos podríamos levantar a las 4 de la mañana para echarnos 2 horas de autobús. Podríamos decir que es algo normal, es algo o puede humano. ser algo normal dentro del cuerpo humano. Exacto. ¿Y qué pasa cuando se da lo que llaman el estrés laboral? Sí. Termino con la parte del estrés. El asunto es que está pensado para situaciones muy concretas y muy breves. El problema es que en las sociedades que hemos creado ya no tenemos que hacerle frente a un tigre o a un mamut, sino a situaciones más complejas y que duran más tiempo. El estrés laboral es cuando se presentan estas situaciones dentro de nuestro trabajo, trabajo por el que me pagan y trabajo por el que no me pagan, ¿no? Porque mucha gente hace labores en casa por las cuales no le pagan. Cuando yo considero que esa situación puede representar un desequilibrio y esa situación se mantiene en el tiempo, yo entonces presento una serie de reacciones en mi cuerpo, en mis pensamientos y en mis emociones que se conocen como el estrés. Y entre más se prolongue estas reacciones, pues los efectos en mi salud pues pueden ser más significativos. Justo quería preguntarle eso. ¿Cuáles son los efectos más importantes que se pueden generar con el estrés laboral, que estamos hablando de ese tema? En mi cuerpo hay una secreción de una gran cantidad de sustancias que me preparan precisamente para actuar y para mantenerme en un nivel de actividad sostenida. Entonces, en términos generales y para no tener mucha jerga médica, estoy permanentemente activo, ¿no? Se va a acelerar mi presión, mi respiración, mi tensión muscular, etcétera, ¿no? Si eso lo hago 10 minutos corriendo atrás del trolebús, no pasa nada. Pero si yo estoy así 4 días seguidos, eso va a tener efectos en mi cuerpo. La segunda serie de efectos tiene que ver con mi estado de alerta. Voy a estar más alerta, voy a estar más reactivo y voy a tener emociones más intensas. Y voy a tender a reaccionar como si me estuvieran apretando mucho el resorte. Entonces, de entrada, esa es la serie de reacciones que se activan dentro de mi trabajo cuando las amigas que sean contadoras, pues es que ya viene el cierre anual, ¿no? Y todos los años tienen un febrero, marzo de pesadilla. Claro. Dependiendo, por supuesto, del tipo de trabajo que se desempeña. Habrá trabajos que son mucho más demandantes. Esto podría, pues, provocar que en ciertas áreas, sectores, haya más estrés laboral, ¿no? Sí, por supuesto, hay trabajos que de naturaleza son más demandantes, sean más demandantes físicamente. Pensemos en un agente de policía de tránsito, ¿no? Son personas que se la pasan bajo el rayo del sol,
recibiendo pues malos tratos, comiendo muy mal. Pueden ser trabajos muy demandantes mentalmente, ¿no? Pensemos a alguien que tenga un supervisor, la supervisión en una fábrica de alimentos tiene que estar muy alerta, ¿no? Los periodistas, doctor. Y en este país es una cosa verdaderamente de terror, ¿no? El ejercicio del periodismo, por ejemplo. Pudiera ser alguien que en casa esté desempeñando la labor de cuidar a un familiar enfermo, pues es una carga emocional y muchas veces física. Sí hay trabajos demandantes, hay épocas de los trabajos que pueden ser también mucho más demandantes. Así es. Entonces, entre las principales afectaciones del estrés laboral van hacia la salud mental. Hacia la salud física, hacia la salud mental y hacia la salud emocional. Digamos, esos son los primeros efectos. Ya más adelante hablaremos que lo que yo hago para tratar de navegar este estrés también pudiera ir teniendo una serie de efectos que se complican. Doctor, ¿se sabe si el estrés laboral es más común entre hombres o entre mujeres? ¿Se tiene algún dato? No es concluyente. Hay que considerar varias cosas. En sociedades como las que hemos construido en México, que pues están muy segmentadas en muchos sentidos, ¿no? Uno de esos sentidos en los que estamos segmentados pues es entre hombres y mujeres. Es frecuente que las mujeres tengan que ejecutar dobles o triples jornadas y eso pues tiene un peso importante. Los hombres en esta sociedad morena se espera que no demostremos nuestras emociones y eso también tiene un impacto muy fuerte en cómo yo proceso fenómenos como el estrés. Así es. Pero sin duda un reto que tenemos como sociedad es estas dobles y triples jornadas que pues preocupantemente muchas veces como sociedad le cargamos a las mujeres. ¿Cómo cómo sabemos que estamos atravesando por estrés laboral? Patricia y auditorio, ¿qué tal? Muy buen día. Lo vamos a reconocer generalmente por otros. Lo más usual es que nosotros no nos vamos a dar cuenta de que estamos estresados porque nos vamos habituando a un modo de reaccionar, nos vamos habituando a las políticas en nuestro trabajo, a las cargas. Generalmente va a ser mi pareja o mis hijos o mis colegas en el trabajo quienes me van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? O oye, tranquilo. Generalmente no les vamos a hacer caso hasta que esto ha avanzado. Indicadores de que yo estoy estresado tienen que ver con no poder conciliar el sueño, con observar cómo es mi consumo de alimentos. Cuando yo estoy bajo más estrés voy a tender a demandar sustancias que me mantengan o en la actividad o que me aplaquen. Es decir, va a venir mi consumo de azúcares, voy a tener más atracones de comida. Recordemos que México es de los países que más consumo de bebidas embotelladas con los refrescos, azúcar con refresco tenemos. Más café, más alimentos ricos en grasa, más alcohol. Más alcohol, y eso nos lleva a una situación de la cual casi no se habla. Muchas de las dependencias a sustancias que alteran mi estado de ánimo no se dan nada más en jovencitas en la fiesta, sino en la población trabajadora que hace uso de drogas, de las legales y de las no legales, para mantener este ritmo de trabajo. Mis consultas a la farmacia y mis consultas al médico se van a empezar a volver más frecuentes porque producto de esto que estábamos hablando ayer, yo le empiezo a sobreexigir a mi cuerpo que esté activo todo el día, como el conejito del comercial de las pilas. Entonces
se me va a irritar el sistema gástrico, entonces voy a tener menos resistencia a las infecciones, entonces todas las itis que se me ocurran, y además como está el sistema de salud en México, pues bueno, entonces voy a recurrir al medicamento fácil, rápido para bajarme la gastritis, para bajarme el dolor de cabeza, etcétera. Voy a tener conflictos. Doctor, ¿y son las condiciones laborales las que muchas veces provocan este estrés laboral o cuáles serán estas situaciones que desencadenan el estrés laboral? ¿Cuántos días en el mes tenemos para conversar de esto? Porque es un asunto complejo. Es una carambola de varias bandas. Por un lado, sin duda, son las políticas que haya en mi centro de trabajo y las condiciones que hay en mi centro de trabajo. Y de eso podríamos estar aquí hablando todo el mes. Claro. Tiene que ver también mucho las políticas sociales, porque el estrés laboral no nada más empieza cuando yo ya me siento en mi lugar de trabajo. Implica toda la preparación de la jornada. Si en mis políticas públicas no ha habido un diseño urbano adecuado, entonces voy a tener población trabajadora que va a vivir a 40 kilómetros de su centro de trabajo. Y como además, hablando de muchos de los centros urbanos de nuestro país, como además la planeación urbana, no hay planeación urbana, se ha ido improvisando, pues además esta población trabajadora pues va a estar en el transporte público en las condiciones en las que está el transporte público en muchos lugares del país. Bueno, me compró el auto, sí, claro, pero entonces es irme a estacionar muchas horas. Desde ahí empieza también el estrés laboral. Condiciones sociales también, como no es lo mismo ir en el metro y estar tranquilo, o ir en el metro vigilando que nadie me asalte o que nadie me agreda sexualmente. Eso también que está relacionado con mi transporte a la jornada laboral. Va a incluir el clima laboral. Sin duda, ¿no? Sin duda, ¿no? Cómo sean las relaciones entre compañeros. Va a influir los estilos de liderazgo y de ascenso y de promoción. Claro. Y además, para hacer esta carambola, insisto, más compleja, mencionábamos ayer que esto depende de la percepción que tenga la persona. Y además, pues van a venir mis propios rasgos de personalidad y mis propios mecanismos de afrontamiento. Es decir, son muchas aristas las que rodean el estrés laboral. A mí me gustaría abordar, doctor, también el asunto del burnout. Okay. ¿Qué relación tiene con el estrés laboral? El síndrome de burnout o de desgaste ocupacional es, como su nombre lo indica, es un conjunto de varios elementos, de ahí el nombre de síndrome. Para que yo pueda hablar de cualquier síndrome es que están todos los elementos. El desgaste ocupacional puede ser una consecuencia del estrés laboral cuando no lo resuelvo adecuadamente, y presentan estas personas un desgaste progresivo en la energía. No me hago el payaso ni quiero ser San Lunes, genuinamente no me puedo levantar. O sea, la gente tiene esta pérdida progresiva. Así como cuando nos cortamos y no nos atendemos la cortada, se me puede hacer un callo. Uh-huh. Empiezo a desarrollar cinismo hacia mis relaciones en el trabajo. Y no es que sea grosero, es que yo trato de forma muy distante y muy áspera a los demás como un mecanismo para que no me siga afectando. Y por último, implica la sensación de no soy bueno en lo que hago. Así es, precisamente muchas veces derivada de las condiciones laborales, del entorno laboral. Doctor Rodrigo Peniche Amante, psicólogo y psicoanalista, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, con este tema que quedó para el día de hoy. Doctor, gracias nuevamente por estar aquí entre dos, el burnout. Por favor. Un gusto estar nuevamente aquí en el IMER. Ayer en lo que nos quedamos es en empezar a hablar sobre el desgaste ocupacional o síndrome de burnout,
que es una posible consecuencia de cuando el estrés en mi trabajo no lo proceso. Yo si desarrollo 3 grandes componentes, es decir, una pérdida progresiva de energía, una tendencia a comenzar a trabajar, comenzar a reaccionar hacia las personas de mi trabajo y de mi entorno con cinismo, con rechazo, y la sensación de no soy bueno en lo que hago. Si están presentes estos 3 elementos, entonces ya puedo yo hablar de desgaste ocupacional. Si no están presentes estos 3, puede que yo tenga un problemón, pero no es burnout. O sea, son esas 3 condiciones las que nos pueden alertar. Sí. Como el estrés laboral, el burnout está muy relacionado con las condiciones en el trabajo, con las propias condiciones del trabajador. Y usualmente tiene ahí un caminito, el desgaste ocupacional. Uh-huh. Las personas, cuando entramos a desarrollar una actividad laboral, entramos con mucho entusiasmo, ¿no? Y todo es maravilloso y nosotros vamos a aportar mucho valor. Y nos enfrentamos con la realidad que muchas veces nos pone la pared enfrente y vemos que no podemos accionar en el trabajo como yo lo había imaginado. Y entonces puede venir una fase de frustración. Generalmente quienes trabajamos estamos en ese ciclo mucho tiempo. Algo nos frustra, nos capacitamos, nos enseñan cómo, me reseteo, me voy de vacaciones y regreso con entusiasmo. Si la situación se agrava, entonces es muy probable que yo voy a empezar a tener cada vez más conflictos. Personales, laborales. Ajá. Y todo lo que conlleve, ¿no? Y todo lo que conlleve, porque no nos olvidemos que yo no trabajo en una esfera. Yo además de laborar, pues tengo familia, tengo amigos, habrá mucha gente que siga realizando sus estudios, tiene una vida, ¿no? Claro. Doctor, ¿qué tanto tiene que ver la autoexigencia? Porque luego hay personas que se autoexigen para poder generar el síndrome del trabajador quemado. Es uno de los factores que más predisponen, porque sin lugar a dudas todos tenemos unos parámetros que cumplir en el trabajo y generalmente las personas tratamos de desempeñarnos adecuadamente. Hay un grupo de personas que sin embargo sí están convencidas de que hay una forma perfecta y de hacer las cosas y se sobreexigen, ¿no? El perfeccionismo. El perfeccionismo, que además está muy relacionado con la rigidez, porque no solamente es querer hacer las cosas bien, sino tiene que hacerse de esta manera. La sobreexigencia, la falta de flexibilidad, que no haya, como mencionábamos ayer, pues liderazgos óptimos en los centros de trabajo, que no haya políticas claras, se relacionan mucho. Otro de los factores que también tiene que ver con el desarrollo de desgaste ocupacional es tener expectativas poco realistas del trabajo. ¿Y cómo hay que hacer, doctor? Porque la realidad, pues es la realidad. Y precisamente de ahí viene la frustración, sobre todo de generaciones jóvenes. Un reto que tenemos como sociedad es que pues sí tenemos que formar a los nuevos integrantes de la sociedad, ir siendo agentes que funcionen en la realidad real. Por supuesto, la realidad tiene que mejorar, tener mejores condiciones, pero una de las poblaciones en las que es más frecuente encontrar el desgaste ocupacional es en quien se integra apenas a su vida laboral, porque generalmente llego con expectativas poco realistas. Importante tener las ideas muy claras, ¿no? Sí. Sobre lo que podemos encontrar en el trabajo. ¿Será sí frecuente más en las nuevas generaciones? No lo sé, me parece que no es concluyente,
solo por ser nuevas generaciones, sino porque además en la sociedad actual las organizaciones, las empresas, los gobiernos, pues además tienen políticas que ponen bajo mucha presión a los trabajadores. ¿Son maravillosos los avances tecnológicos? Por supuesto que sí, pero una factura social es que cada vez yo le exijo más a los trabajadores a que se adapten a nuevas formas de trabajo cada vez más rápido. Así es. Doctor, me gustaría preguntarle, el estar con estrés laboral o con el burnout ya en un grado avanzado, ¿afecta la productividad de los trabajadores? Sí, puede ser uno de los factores que más afecten la productividad, desde que la gente va a cometer más errores, desde que puede tener más accidentes, va a haber más conflictos, es gente que va a buscar activamente la salida, y bueno, pues obviamente al tratar de forma poco óptima a los usuarios, pues va a haber más quejas. En esta semana, como le hemos estado comentando, tenemos al doctor Rodrigo Peniche Amante, psicólogo y psicoanalista, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, nuevamente gracias por estar aquí entre dos, hablándonos de este tema tan interesante que es el estrés laboral, el burnout y todas las afectaciones que podemos padecer las trabajadoras y los trabajadores. Un gusto que podamos seguir conversando de estos temas tan importantes con el auditorio. Así es, doctor. ¿Y qué podemos hacer para no caer en este tipo de problemas, tanto el estrés laboral o, en el caso peor, el burnout? Pues como es una carambola de varias bandas, la solución tiene que venir de varios lados. Si bien indudablemente esto pega a las empresas, es decir, sí es una responsabilidad de las empresas buscar ser productivas, y dentro de la búsqueda de ser productivas pues tiene que ver con crear condiciones laborales que sean lo más óptimas posibles. Que todo mundo esté en la fiesta, no, porque eso no vamos a trabajar, pero pues los diseños de los espacios, que tengan procesos adecuados, que ejerciten a la gente que tiene posiciones de liderazgo. Implica también un aspecto gubernamental y social, indudablemente. Pero en lo que la organización para la que trabajo lo hace, y de aquí a que el gobierno actúa, yo puedo hacer varias cosas. Yo como persona trabajadora, sí, claro. ¿no? Lo primero, pues sí, es tener una autoobservación y una conciencia de cómo voy, porque en el ritmo cotidiano es muy fácil que por estar metido en el día a día no me dé cuenta de cómo estoy durmiendo, cómo estoy comiendo, cómo me relaciono con los demás. Ya volví a perder las llaves, ya volví a darle ahí un banquetazo al coche, etcétera, que pueden ser indicadores. ¿Qué puedo hacer? Quizás suena como una obviedad, no es magia, pero tengo que empezar por las conductas de autocuidado. Y eso ¿son cuáles? empieza por buscar dormir las horas que debo de dormir, y tiene que ver con organizar mi desayuno, organizar los traslados. A lo mejor yo vivo en una ciudad que es muy caótica. Si yo ya sé que la ciudad es caótica, entonces pues me prevengo. Claro. Por ejemplo, yo muchas veces les he comentado a compañeras o compañeros, si ya sabemos que hay mucho tráfico, pues salte una hora antes todavía de lo que planeabas, ¿no? Sí, por supuesto. Eso te ayuda, te baja el estrés, y son formas que va uno buscando. Sí. Tengo que ser también autoconsciente de qué tan bien preparado estoy para las actividades que debo de realizar. Indudablemente es también responsabilidad de la empresa. Sí, yo no hablo de que le quitemos esa responsabilidad a las organizaciones. Nuevamente, a quien le beneficia no estar estresado, pues es a mí. En ese sentido, yo tengo que ser muy consciente de qué capacitación tengo para ejecutar mis labores. ¿Se vale decir no puedo en esto? Se vale decir no puedo, y bueno, necesito capacitación, ¿no?
No nada más es no y háganse bolas, ¿no? Claro, claro. Como adulto yo rápido además me doy cuenta de quién más o menos domina esto, y algo maravilloso de la era en la que nos toca vivir es que hay de verdad océanos de información al alcance de nuestras manos. Está muy bien que veamos videos de gatitos, no dejen de ver videos de gatitos si les gustan, pero además hay de verdad montañas de tutoriales y de recursos para capacitarme al alcance de un clic. Hablaban de un programa que hicieron en la facultad. Sí, por ejemplo, una iniciativa que tuvimos en la facultad fue la creación de un cómic que se llama El trabajo me quema, que ilustró dibujante mexicano Manuel Peña, y el guion es de un servidor, para que la gente común y además los estudiantes de áreas de la salud pues comprendan qué es el desgaste ocupacional. Si tienen ahí un tiempo, busquen El trabajo me quema, ¿no? ¿Dónde lo pueden encontrar, doctor? En el sistema de librerías de la UNAM y en el sistema de bibliotecas de la UNAM. Me puedo capacitar, ¿no? Yo nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tanta información que ahí está. Tengo también que pulir muchas de mis estrategias de afrontamiento, ¿no? Mucho de que yo tenga estrés tiene también en que yo vea cómo estoy manejando la situación. Rápido caigo en conflicto, rápidamente siento que no soy alguien que vale la pena en el trabajo, entonces me deprimo rapidísimo, soy alguien inseguro. Ya hay muchos indicadores que me dicen que yo soy un mal líder porque la gente no quiere trabajar conmigo o me renuncian. En fin, entonces yo también tengo que estar muy al pendiente de cómo va mi vida. Es decir, por parte del trabajador o de la trabajadora tener esa conciencia. Sí. Y también el trabajo que le corresponde a las empresas o a los centros de trabajo tener buenas condiciones. Por supuesto. Para que la gente se pueda desempeñar bien. Y sí, y espero que ahorita no le cambien, de verdad quédense a que yo diga esto. Y la solución al estrés también pasa por cómo está mi vida más allá del trabajo. Yo soy una persona que tiene una vida y a la que le gustan cosas. ¿Qué tanto me estoy cuidando de me gusta jugar fútbol? Bueno, genuinamente me paro a jugar fútbol. Me gusta armar rompecabezas. Los estoy armando. Yo tengo mucho gozo en estar con mis hijos. Bueno, me hago el espacio para estar con mis hijos porque la solución también tiene que ver del burnout. También tiene que ver en que yo mantenga mi vida personal de la manera más funcional posible. Así es. Y porque si yo no fortalezco esa parte de mi vida, pues por más cursos y más diplomados y mejor líder que tenga, pues va a estar muy difícil. Doctor, finalmente, la reducción de las 48 a 40 horas laborales podrían ayudar a tener pues o estar menos estresados laboralmente. Puede ayudar si se implementa adecuadamente, lo cual bueno, también tiene su gracia. Sus retos. De entrada la propuesta es interesante. Hay escenarios en el mundo donde funciona. No nada más son la reducción de un día de jornada laboral, implica también bueno, ¿y qué voy a hacer en esa hora extra, en esa jornada extra de 8 horas, que ya no voy a ir a laborar? ¿En qué la voy a ocupar? Implica también que no nada más es legislar y que se hagan bolas los micro y pequeños y medianos empresarios, es qué apoyos o qué implementación hay para que estas personas, porque recordemos que la riqueza en México no nada más se genera en los grandes corporativos, pues son las empresas chiquitas, ¿no? Así es. ¿Qué apoyos le voy a dar yo, gobierno, a estas microempresas para que puedan implementar este cambio? Ya en la recta final, doctor, gracias nuevamente por estar aquí entre dos. ¿El home office puede ayudar
a combatir el estrés laboral? Puede ayudar. ¿El burnout también? Sí, puede ayudar, también depende cómo se implemente. El poder trabajar desde casa es una herramienta interesante que en muchos escenarios pues demostró su valor cuando quienes así lo pudieron hacer, pues nos quedamos en casa, ¿no? Ante esta pandemia terrible de la cual tenemos el privilegio de haber sobrevivido. Pero no nada más es agárrate tu computadora, tu tableta y hazte bolas. Es decir, tiene que hacerse desde una planeación de los procesos. O sea, yo empresa, hay trabajos que se prestan al home office, hay trabajos que pues sí requieren de la presencialidad, pero va desde los procesos de cómo lo voy a implementar. Pues implica también que las empresas asuman la responsabilidad pues de cargar con varios de los costos, ¿no? El equipo, la internet, la luz, Claro. la silla, etcétera. Implica que yo me concientice, yo y mi entorno familiar nos concienticemos que hacer home office no es, pues está maravilloso, así ya te puedes hacer todavía más cargo de los niños, ¿no? Porque ya estás aquí en la casa. Sí, claro, hay que ver todos los ángulos siempre, ¿no, doctor? Sí, entonces si yo tengo esa claridad y mi entorno también la tiene, yo estoy trabajando y me voy a ahorrar las 5 horas de camión y con todas esas ventajas que tiene, ¿no? También requiere que yo planee mi espacio, ¿no? Aunque yo esté en mi casa, tiene que haber un espacio en el cual sea, vamos a llamarle, mi mini oficina o mi mini salón, y en coordinación con quien yo viva, pues ubiquemos que yo estoy trabajando, y eso requiere concentración y eso requiere muchas veces confidencialidad, porque hay gente que trabaja con datos confidenciales, ¿no? Entonces, Claro. No puedo estar... Sí, no en todos los trabajos, no en todas las profesiones se puede hacer el home office. Sí. Y como usted bien lo explica aquí entre dos, tienen que haber condiciones específicas tanto del propio trabajador o trabajadora como de las propias empresas. Por supuesto. Doctor, me gustaría abordar el tema de qué podemos hacer como actividades fuera del trabajo que nos ayuden a fortalecernos física y mentalmente, doctor. Ok, sin que sea magia, yo le invitaría a la gente a que tuviera claro que yo tengo capacidad de trabajo y que funciona muy bien, pero por periodos cortos. Así funciona la especie. Yo me puedo concentrar bastante en una actividad, pero por periodos como de más o menos unos 20 minutos. Entonces, un recurso importante es yo tener la disciplina y yo me voy a dedicar a esto y estoy metido en el trabajo y después me desconecto unos 5 minutos. Y eso es, hago una pausa para ir al sanitario, me como una manzana, me estiro y hago 3 sentadillas, porque eso ayuda a que mi cabeza se despeje y eso ayuda a que mi cuerpo, perdónenme la expresión, se resetee de alguna manera. Así es. Ya tuve esa pequeña pausa y me vuelvo a sentar o vuelvo a ejecutar mi trabajo. Eso es un recurso que ayuda mucho. Hemos creado sociedades muy sedentarias, que eso favorece muchísimo el estrés y muchos problemas de salud. Es importante que no dejemos de caminar en la medida de lo posible. Así es. Es importante que también para ayudar al estrés no consuma yo tantos alimentos ultraprocesados, por muy ricos que sean y por muy fácil que sea ir a la miscelánea, pues buscar un tipo de alimentación más conveniente. Hacer actividades que sean muy independientes al trabajo, preferentemente al aire libre. Entiendo que no se van a poder hacer diario, pero lo más que se pueda estar en contacto con una actividad física de acuerdo a mi edad, de acuerdo a mi condición corporal, que bueno, hay multitud de estas actividades. Claro. Actividades que me enriquezcan a mí, quizá lo que me funciona a mí, Rodrigo, que es leer, ir al cine, armar de estas miniaturas con piececitas, quizá no le funciona a todo el auditorio. Sí, claro.
Claro. Pero habrá gente que teniendo clases de cocina o de baile o de pole dance le funcione mucho. Tratar de hacerme el espacio y tener la disciplina para conectarme con eso. Es necesario que yo conviva con otros seres humanos a quienes yo estimo. Porque se ha perdido un poco el contacto después de la pandemia de COVID. A la gente le cuesta mucho trabajo la convivencia. Sí, y conforme nos vamos volviendo más adultos, pues cada vez es más difícil, pero sí es importante que yo me obligue al principio. Me pongo en contacto con las cuatas, con los primos, y hay que tratar de, pues quizá irme a echar un café, o una platicada, un trago. Un trago. Claro. Pero sí, el componente humano, el contacto humano es esencial para mantener mi equilibrio. Así es. Y finalmente, doctor, también aprender a disfrutar del tiempo libre. Porque parece fácil, pero no todo el mundo lo disfruta, ¿eh? Sí, hemos creado sociedades donde inclusive me da culpa. Es que no estoy produciendo, no estoy haciendo nada y no, tenemos que descansar, disfrutar de estar un rato en el relax es sano. Así es, doctor Rodrigo Peniche, amante, psicólogo y psicoanalista, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchísimas gracias por haber estado aquí entre dos. El agradecido soy yo. Buena tarde a todo el auditorio. Gracias. Aquí, entre dos.